Bienvenido a una lección sobre escribir números de bases diferentes en la base 10. Por ejemplo, en nuestro sistema base 10, consideremos el número 4321. Podemos indicar la base 10 usando esta notación aquí con una suscripción de 10. Esto se hace importante cuando trabaja con bases diferentes. Porque somos tan familiares con el sistema base 10, sabemos que este 4 representa 4000 de Siemens, pero también podemos escribir 1000 como 10 al 3. Los 3 representa 3100 Siemens, pero también podemos escribir 100 como 10 al 2 do. El 2 representa 210 Siemens, pero también podemos escribir 10 como 10 al primer. Y finalmente el 1 representa 1, pero podemos escribir 1 como 10 al 0. Aviso cómo podemos encontrar el valor del lugar indicado. Tomando la base y levantando a un poder integral. Así que podemos escribir 4321 como 4 por 10 al tercer más 3 por 10 cuadrado más 2 por 10 al primer más 1 por 10 al 0. Si expandimos esto, obtenemos 4.321 hexanewtones base 10. Pero ahora adoptemos un sistema base 5. El único dígitos que necesitamos para la base 5 sería 0,1, 2, 3 y 4. Considere ahora 4, 3, 2, 1 hexanewton base 5. Primero tomemos un momento y determine cada lugar. Recuerda, podemos encontrar valores de lugar al comenzar con 5, levantando al poder 0 que vemos aquí, que nos da a los unos. Ahora si aumentamos el exponente por 1, 5 al primer nos daría el valor de los 5 lugares, 5 al segundo nos daría el valor del lugar 25 Siemens, 5 al tercer nos daría el valor del lugar 125 Siemens, y así siguiente. Entonces, si quisiéramos escribir este número de base 5 en la base 10, podemos hacerlo usando cada valor del lugar particular. Este 4 representa 4,5 al tercer, o 4125 Siemens. Este 3 representa 3,5 al 2 grados, o 3,25 Siemens, este 2 representa 2,5 al 1 grado, o solo 2,5. Y finalmente este 1 representa 1,5 a 0, o 1,1. Así que simplifica el lado derecho, aviso cómo terminamos con 586 base 10. Tenemos 500 más 75 más 10 más 1. Son 4, 3, 2, 1 hexanewton base 5 igual 586 hexanewtones base 10. Miremos algunos ejemplos más. Queremos convertir la base 4 número 10321 a la base 10. Así que creo que siempre es útil comenzar con la base, que en este caso es 4, y comience con 4 a 0, que vemos aquí. Trabaja nuestro camino dejando aumentar el exponente en 4 por 1 cada vez. Tenemos 4 al 0, 4 al 1, 4 al 2, 4 al 3, y 4 al 4. Aviso aquí tenemos 5 valores lugares, el mismo que nuestro número. Para convertir esto a la base 10 podemos decir que 10321 la base 4 sería igual. Tenemos este 1 indica 1256, tenemos 1 por 256. Más tenemos un 0 hexanewtones el 4 al tercero, o 64 valor de lugar. Pero vamos adelante y ponemos aquí, tenemos 0 por 4 al 3 grados o 64, más tenemos un 3 hexanewtones el 4 al valor del 2 grados o 16 lugares. Tenemos 3 por 16 más tenemos un 2 hexanewtones los 4. Al único valor del lugar, o solo 4 valor del lugar. Así tenemos 2 por 4 más tenemos un 1 hexanewton el valor del lugar, así tenemos 1 por 1. Y ahora simplificaremos para obtener nuestro número base 10. Tenemos 256 más 0 más 48 más 8 más 1, que nos da 313. Y esto sería base 10. Así que encontramos que 10321 base 4 igual 313 hexanewtones la base 10.
Echemos un vistazo a un ejemplo más. Convertir el número de base 75624 a la base 10. Así tenemos 7 al 0, 7 al 1, 7 al 2, 7 al 3, y 7 a la 4ta. Porque nuestro número solo tiene 4 dígitos, solo necesitamos estos 4 valores de lugar. So 5624 hexaneutones base 7 es igual a 5, por esto sería 7. Al valor del tercer lugar, con un valor del lugar 343 Siemens, más 6x, esto sería 7 al valor del segundo lugar, o el valor del lugar 49 Siemens, más 2 por 7 al 1 grado o 7, más 4x, este es el valor del lugar. Y ahora simplificaremos. 5 por 343 igual 1715 más 6 por 49 es igual a 294 más 14 más 4 nos da 2,027. Esto sería base 10. Otra vez, podemos decir que 5624 base 7 igual 2027 de hexaneutones base 10. Y vamos a seguir adelante y parar aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.